Hay nombres que el tiempo debería preservar con cuidado y que sin embargo la industria que los creó termina convirtiendo en estadísticas, en referencias, en puntos dentro de una narrativa más grande sobre el costo del éxito. Lee Hye-eun es uno de esos nombres. Y la razón por la que importa hablar de ella hoy, con la honestidad que merece, con la atención que merece, con el respeto que merece, no es para alimentar la curiosidad morbosa que el entretenimiento a veces disfraza de homenaje, sino porque su historia, contada de verdad, sin los filtros que la industria y el tiempo tienden a aplicar sobre las historias de las personas que perdió, es una historia que dice algo fundamental sobre cómo funciona el mundo que produce a las personas que amamos ver en pantalla y sobre lo que ese mundo les hace cuando nadie está mirando con suficiente atención. Empecemos desde el principio real. No desde el principio de la carrera, no desde el primer crédito, no desde el momento en que su nombre empezó a aparecer en los contextos donde los nombres importan. Empecemos desde antes, desde la persona que existía antes de que la industria llegara y decidiera qué hacer con lo que había encontrado. Lee Hye-eun creció en el tipo de circunstancias que la industria del entretenimiento coreano tiende a producir con cierta regularidad, circunstancias donde el talento es evidente desde muy temprano y donde esa evidencia crea una trayectoria que tiene su propia gravedad, que jala hacia adelante con una fuerza que es difícil resistir no porque sea coercitiva sino porque cuando eres joven y tienes algo que el mundo quiere y el mundo te dice que ese algo puede convertirse en una vida, en una carrera, en una manera de existir que es extraordinaria comparada con las alternativas disponibles, la dirección hacia adelante parece inevitable. Y la inevitabilidad es una trampa que nadie te advierte que es una trampa cuando todavía eres suficientemente joven para necesitar esa advertencia. Lo que tenía era real. Eso es lo primero y lo más importante. No era el tipo de talento construido que la industria a veces produce a través de entrenamiento intensivo y marketing cuidadoso, el tipo que existe en la intersección entre lo que el mercado quiere y lo que la maquinaria de formación de artistas puede producir para satisfacer esa demanda. Era algo más fundamental, más específico, más difícil de fabricar y por eso mismo más valioso para una industria que siempre está buscando lo que no puede replicar en serie. Tenía una presencia. Una de esas presencias que se reconocen inmediatamente aunque sea difícil articularlas, que hacen que cuando estás viendo a alguien en pantalla o en escena sientas que lo que está pasando tiene un peso adicional, una capa de verdad que no siempre puedes señalar con precisión pero que percibes con certeza. Esa presencia en alguien muy joven es particularmente poderosa porque todavía no ha sido completamente domesticada por el oficio, todavía tiene esa calidad cruda, esa calidad de algo que no ha terminado de entender sus propios límites y que por eso mismo no los respeta todavía de la manera en que el entrenamiento eventualmente enseña a respetarlos. Las personas que la vieron trabajar en esos primeros momentos, antes de que la carrera tomara la forma que tomó, antes de que el nombre tuviera el peso que llegó a tener, hablan de ella con un vocabulario específico. Hablan de alguien que cuando entraba en un espacio cambiaba algo en ese espacio. No de manera grandilocuente, no de la manera en que ciertas figuras públicas cambian los espacios con su presencia porque el sistema alrededor de ellas ha construido un ritual de reconocimiento que precede a su llegada, sino de manera más silenciosa y más sustancial, la manera en que algo verdadero cambia un espacio simplemente siendo verdadero en él. Hablan de alguien que escuchaba de una manera que era cualitativamente diferente de como la mayoría de la gente escucha, que recibía lo que le decían con una totalidad de atención que hacía sentir a la persona hablando que estaba siendo escuchada de verdad, que lo que decía importaba de verdad, que había alguien al otro lado que estaba presente de verdad en lugar de esperar su turno para hablar. Esa capacidad de presencia total, esa calidad de atención que daba a las personas que la rodeaban, era parte de lo que la hacía extraordinaria en su trabajo y es también, en una manera que se vuelve más visible en retrospectiva, parte de lo que la hacía vulnerable de una manera muy específica. Porque las personas que dan atención de esa calidad, que son capaces de ese nivel de presencia con los demás, tienden a ser personas que también absorben de esa misma manera, que reciben lo que los rodea con una permeabilidad que no siempre tienen los instrumentos para gestionar. Que el mundo entra en ellas de maneras que en el mejor de los casos produce arte extraordinario y en el peor produce algo más parecido a una saturación, a una incapacidad de procesar todo lo que entra con la velocidad a la que entra, a una acumulación de lo que no puede ser expresado ni liberado completamente. La industria que la recibió no estaba equipada para entender eso. La industria del entretenimiento coreano, con toda su sofisticación en términos de producción y de marketing y de construcción de carreras, con toda la eficiencia con la que transforma talento en producto y producto en consumo masivo, tiene una brecha fundamental en su comprensión de las personas que produce, una brecha que no es específica de esa industria pero que en esa industria se manifiesta con una claridad particular porque la intensidad del sistema lo hace todo más visible, lo bueno y lo malo, lo que funciona y lo que falla. La brecha es esta. El sistema entiende perfectamente que pueden dar sus artistas pero entiende muy poco sobre qué necesitan para poder seguir dando.
Entiende el output con una precisión extraordinaria. Entiende el input de manera muy deficiente. Lee Hye-un entró en ese sistema con todo lo que tenía, que era mucho, y el sistema tomó lo que se le ofrecía con la eficiencia que lo define y lo transformó en carrera, en reconocimiento, en nombre que la gente conocía y quería ver en los proyectos correctos. Y mientras eso ocurría, mientras la parte visible de la historia se desarrollaba de la manera que todos podían ver, la parte no visible, L. Hay un momento en las carreras de ciertas personas donde la distancia entre lo que son en público y lo que son en privado se vuelve tan grande que mantener las dos cosas simultáneamente requiere un tipo de energía que empieza a costar demasiado. No es hipocresía. No es falsedad. Es simplemente el resultado natural de un proceso donde la figura pública se construye a través de decisiones que no siempre coinciden completamente con la persona real, donde la imagen es curada y la persona no tiene espacio equivalente para ser igualmente curada, donde el mundo ve lo que la industria ha decidido que el mundo debe ver y la persona real existe en el espacio que queda cuando eso termina, un espacio que a veces es muy pequeño y muy solitario comparado con la enormidad del espacio público que la figura ocupa. Lee Hye-un llegó a ese momento. Y llegó a él en un periodo de su vida que coincidió con otras circunstancias, otras presiones, otras complejidades que no pertenecen únicamente a la carrera sino a la vida, a las cosas que les ocurren a las personas independientemente de si son figuras públicas o no, las pérdidas, los cambios, las transiciones que a veces requieren tiempo y espacio para ser procesadas y que cuando ocurren simultáneamente con las demandas de una carrera que no se detiene no tienen el tiempo ni el espacio que necesitan. Las personas que la rodeaban durante ese periodo hablan, en retrospectiva y con el peso específico de quien está hablando de algo que ahora entiende de manera diferente a como lo entendía mientras ocurría, de señales que estaban presentes pero que no fueron leídas con la atención suficiente. No porque fueran negligentes, no porque no les importara, sino porque las señales que una persona en ese estado emite no siempre son las señales que el entorno ha aprendido a reconocer como señales, porque alguien que es extraordinariamente bueno en su trabajo puede continuar siendo extraordinariamente bueno en su trabajo mientras carga algo que nadie a su alrededor puede ver, porque la misma capacidad de presencia y de atención que la hacía extraordinaria la hacía también extraordinariamente capaz de gestionar la apariencia de estar bien cuando no lo estaba completamente. Eso no es manipulación. Es supervivencia. Es lo que hacen las personas que han aprendido, a veces sin darse cuenta de que lo están aprendiendo, que existir bien en los espacios que importan requiere presentarse de cierta manera en esos espacios independientemente de lo que esté ocurriendo en los espacios donde nadie mira. El trabajo continuó. Los proyectos continuaron. El nombre continuó apareciendo en los contextos donde los nombres importan y continuó siendo recibido con el reconocimiento que había construido. Y al mismo tiempo, en el interior de esa continuidad que desde afuera parecía éxito sostenido, algo se estaba erosionando con una lentitud que hacía que fuera difícil identificar exactamente cuándo había empezado la erosión y cuánto había avanzado. Hay algo sobre el agotamiento profundo, el tipo que no es simplemente cansancio físico sino el agotamiento de haber dado durante demasiado tiempo más de lo que se ha recibido, de haber estado presente para otros de maneras que no tienen equivalente en términos de lo que otros han podido estar presentes para uno, que es particularmente silencioso en las personas que tienen una alta capacidad de funcionar. Las personas que tienen una alta capacidad de funcionar pueden continuar funcionando durante periodos de tiempo que exceden lo que sería posible para alguien con menos recursos, y esa capacidad, que desde afuera parece fortaleza, puede ser también la razón por la que la ayuda que hubiera sido necesaria no llega a tiempo, porque desde afuera no es visible cuánto está costando mantener esa apariencia de funcionamiento. Lee Hye-un tenía una alta capacidad de funcionar, y la usó hasta el final, hasta el punto donde ya no fue posible. Y ese punto llegó de maneras que el entorno no anticipó completamente porque el entorno había visto tanta capacidad de funcionar durante tanto tiempo que había incorporado esa capacidad como una suposición sobre el estado de las cosas en lugar de como lo que realmente era, que era el resultado de un esfuerzo enorme que no podía sostenerse indefinidamente. La conversación que siguió a su pérdida tuvo la calidad que tienen las conversaciones que ocurren cuando ya no hay nada que hacer excepto intentar entender lo que ocurrió y por qué ocurrió y que debería haber sido diferente. Tuvo la calidad de la honestidad que llega demasiado tarde, de las palabras que hubieran tenido más valor siendo dichas antes pero que fueron dichas entonces porque entonces fue cuando el espacio para decirlas finalmente existió de una manera que no había existido antes. La gente habló de su generosidad. Habló de la calidad de su presencia, de la manera en que hacía sentir a las personas alrededor de ella que eran vistas y escuchadas de verdad. Habló del trabajo que dejó, de las actuaciones que van a continuar existiendo y que van a continuar afectando a las personas que las encuentren porque el arte genuino no caduca de la manera en que caducan otras cosas. Y en todo lo que se dijo había también,
entre líneas, en los espacios entre lo que se podía decir directamente y lo que era demasiado para decir directamente, el reconocimiento de que había habido algo que no funcionó, algo en la manera en que el sistema alrededor de ella había operado, algo en la distancia entre lo que ella daba y lo que recibía, algo que en un mundo diferente, en un sistema diferente, con los recursos correctos y el apoyo correcto y el espacio correcto para ser una persona, con dificultades sin que esas dificultades tuvieran consecuencias sobre la carrera, hubiera podido ser diferente. El legado que dejó existe en dos niveles que es importante no confundir. El primero es el trabajo, las actuaciones, los momentos capturados en pantalla que son el registro de lo que era capaz de hacer con lo que tenía, la evidencia permanente de que hubo alguien que pudo hacer eso y que lo hizo, que pasó por el mundo y dejó algo que el mundo puede seguir encontrando. Ese legado es real y es valioso y merece ser honrado. El segundo legado, el más difícil, el más incómodo, el que la industria tiende a procesar con menos comodidad que el primero, es lo que su historia dice sobre el sistema. Sobre cómo el sistema toma a las personas que tienen lo que ella tenía y las consume sin entender completamente lo que consumen y lo que le cuesta a lo consumido ser consumido. Sobre la brecha entre la sofisticación con la que la industria gestiona el output de sus artistas y la crudeza con la que gestiona el bienestar de sus artistas. Sobre la manera en que el éxito visible puede coexistir con un sufrimiento invisible durante periodos de tiempo que exceden lo que debería ser posible en un sistema que tuviera los mecanismos correctos para detectarlo y atenderlo. Honrar a Lee Hye-eun de verdad requiere las dos cosas. Requiere reconocer lo que era y lo que hizo con honestidad y con gratitud. Y requiere también tener la conversación incómoda sobre lo que el sistema que la produjo hizo y no hizo, sobre lo que debería ser diferente para que la siguiente persona con lo que ella tenía tenga también lo que ella necesitó y no tuvo suficientemente. Esa conversación es más difícil. Es más costosa. Es más incómoda que hablar simplemente de lo extraordinaria que era. Que lo era. Pero es la conversación que le debemos. No como espectadores que consumieron su trabajo y que ahora sienten que tienen la responsabilidad de entender el costo de lo que consumieron, aunque esa responsabilidad también existe. Sino como personas que existimos en un mundo donde los sistemas que producen cultura y arte también producen las condiciones que a veces hacen imposible para las personas dentro de esos sistemas existir con la seguridad y el apoyo que cualquier ser humano merece independientemente de lo que puede dar al mundo. Hay personas en este momento que están en situaciones similares, que tienen lo que ella tenía, esa capacidad de dar de maneras que el mundo encuentra extraordinariamente valiosas, y que también tienen lo que ella tenía que no era visible, esa acumulación, ese peso, esa distancia entre la persona pública y la persona privada que con el tiempo se vuelve insostenible. Y para esas personas, lo más importante no es el homenaje que el mundo le hace a Lee Hye-eun después del hecho. Lo más importante es que existan, ahora, antes del hecho, los recursos y los espacios y las personas y los sistemas que hagan posible decir que algo no está bien y ser escuchado de verdad, sin consecuencias, sin gestión de imagen, sin el tipo de respuesta que atiende el problema de relaciones públicas en lugar de la persona real. Si estás leyendo esto y algo de lo que se describió, la acumulación, el peso, la incapacidad de pedir ayuda, la distancia entre cómo te presentas al mundo y cómo estás en realidad, resuena en tu propia experiencia de una manera que va más allá del interés por esta historia, entonces lo más importante que puedes hacer es decírselo a alguien hoy. No mañana. No cuando la carga sea un poco más pequeña o las circunstancias un poco más convenientes. Hoy. A una persona real que puede escucharte de verdad y que puede estar presente contigo de una manera que no tiene cámara y no tiene audiencia y no tiene ninguna función excepto ser la presencia que necesitas cuando la necesitas.